¿Por qué? Porque un predicador habla, predica, pero solamente el Espíritu Santo se comunica directamente con cada espíritu, con cada alma. Y un predicador predica un mensaje, pero el Espíritu Santo puede predicar 100 mensajes a la vez, según la necesidad que uno tenga, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron con necesidad? Bueno, entonces ahí va. El Espíritu Santo lo puede hacer. Espíritu Santo, primeramente confieso que yo no soy capaz de comunicar esta verdad sin tu ayuda. Por eso, Espíritu Santo, dirige esta verdad a cada corazón, aplícala a cada corazón según la necesidad de cada vida, de cada familia, en el nombre de Jesús, cada situación. Y Espíritu Santo, habla esta palabra a los fundamentos de nuestra vida, a lo importante de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Salmo 149. Salmo 149, aquí, sígalo en la pantalla. Voy a leer el Salmo 149, dice así. ¿Cuál es la primera palabra del Salmo? Otra vez. Aleluya. Aleluya. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, y los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. ¿Por qué? Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos. Y los grillos no son los grillos. Los grillos, no, los grillos son los grillos, esto, ¿verdad? No los grillos eso en los pies y en las manos. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Y el salmo comenzó con la palabra aleluya y termina con aleluya. Amén. Este es el Salmo 149. Ahora le voy a explicar algo. Le voy a leer el Salmo 147. Porque antes del Salmo 149 viene el 148. Y antes del 148 viene el 147. Y le voy a decir por qué estos salmos se leen juntos. Porque el Salmo 147, 148, 149, 150 fueron escritos en el mismo tiempo, más o menos. No fueron escritos por David. No fueron escritos por el rey David o en el tiempo de David. Fue escrito mucho después. Y el Salmo 147 me da a mí un entendimiento de cuándo fue escrito. ¿De cuándo? Porque si yo no sé cuándo fue escrito, no entiendo los salmos, no puedo entender el salmo. Entonces fíjese lo que dice el 147. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa, wow, qué lindo, suave y hermosa es la alabanza. Y esa palabra hermosa ahí no es hermosa, es la palabra, a ver cómo se lo digo, es una palabra que significa que encaja bien. ¿Cuántos de ustedes saben que la alabanza siempre encaja bien? Siempre, porque es lo correcto de hacer. Entonces dice, y ahora mire lo que dice, Jehová, ¿qué? ¿Edifica qué? A Jerusalén. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. A los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, y él cuenta el número de las estrellas, y a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Y después del Salmo 147 viene el
148. Y ya el Salmo 147 me dice algo. Me dice que Jehová, a ver cómo está ahí. Jehová está, ¿qué? ¿Edificando qué? A Jerusalén, y está recogiendo a los desterrados de Israel. Y ahora en el 148 dice así: alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. ¿Qué pasó acá? ¿Sabe cuándo estos salmos fueron escritos? Cuando el pueblo de Judá y el pueblo de Benjamín estaban volviendo del cautiverio. El pueblo de Judá y de Benjamín fueron llevados a la esclavitud. Nosotros no tenemos ni idea de lo que significa eso, de lo que significa ser un esclavo. Especialmente en nosotros, los países, nuestros países en Latinoamérica, sí, nosotros somos los más pobres que hay, no tenemos que comer alguna, pero se fijaron ustedes, nuestros pueblos nunca han sido esclavos, han sido dominados, pero nunca esclavizados. Y entonces generalmente el latino no tiene concepto de lo que significa ser un esclavo. Pero aquí, ser un esclavo, bueno, usted se puede imaginar. Ser un esclavo significa no tener problema, no tener necesidad. Ser un esclavo significa que no tienes libertad para nada, no tienes ningún derecho, eres solamente una posesión de alguien. Eres propiedad de alguien, como una cosa. Y el pueblo de Judá y de Benjamín fueron esclavos de Babilonia por 70 años, de Babilonia y de Persia, de las dos naciones. Pero ellos siendo esclavos, ¿sabe qué? Imagínense ustedes, ellos sabían que el templo de Jerusalén había sido destruido, había sido quemado, que Jerusalén había sido también quemada y destruida, la ciudad entera, las casas, sus casas personales y los campos de donde ellos sacaban la comida habían sido también quemados y destruidos. Entonces fueron esclavos por 70 años, pero Dios les dijo: ustedes van a ser esclavos por 70 años, pero ustedes ¿van a qué? Van a volver otra vez a la tierra. Entonces el Salmo 147 me dice que estos salmos, 147, 148, 149 y el último, el 150, son salmos, canciones que el pueblo de Judá y de Benjamín, los israelitas, cantaron cuando volvían a la tierra. Cuando volvían nuevamente a restaurar lo que había sido destruido. Entonces aquí dice, ve, el Salmo 149, Jehová edifica. Y la palabra edifica es Jehová está, ¿cómo? Restaurando. A ver, yo estoy mirando acá. A ver, ¿alguna vez usted vio? A ver, varones. ¿Alguna vez ustedes, verdad que lindo cuando nosotros vemos un carro del 1958, por ahí qué sé yo, uno de esos viejos, pero que están, diga, restaurados? ¿Ah? ¿Verdad? ¿Están como? Como nuevitos. ¿Sabe por qué? Porque agarraron un carro bien viejo del 1900 qué sé yo cuándo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le pusieron? Y le hicieron de todo. Lo pintaron, le arreglaron todo, le taparon todo, le pusieron motor, le pusieron esto, le pusieron otro. Y ese carro es del 1900 por allá. Pero ahora está. ¿Y sabe lo que significa restaurado? Que volvió a su estado original. Y mire lo que está diciendo ahí. Jehová está restaurando ¿a qué? A Jerusalén. La está volviendo a su estado original. ¿Por qué? Porque trae a los desterrados. ¿Qué eran los desterrados? Los que habían sido llevados a la esclavitud. 70 años fuera de la ciudad. 70 años lejos de su casa, del patio. Aleluya. ¿Se acuerdan del patio de la casa? ¿Se acuerdan de la sombrita,
¿Se acuerdan del barrio? Bueno, ellos perdieron todo eso. 70 años. Se habían ya olvidado hasta de hablar en hebreo. Se habían hablado de hasta cantar las canciones de Sión. Y ahora Dios los estaba restaurando nuevamente. Y cuando ellos están volviendo, ¿sabe lo que están cantando? El Salmo 149. Están cantando el Salmo 147, el 148. Dice, Jehová ha exaltado el poderío de su pueblo. Porque Jehová es grande, porque nuestro Dios es grande. Y te voy a decir por qué ellos estaban contentos. Te voy a decir por qué. Porque ellos, para ser libres de la esclavitud, no tuvieron que derramar una gota de sangre. Te voy a decir más, no levantaron ni un cuchillito, no levantaron una espada, no levantaron ningún arma. El rey de Persia un día se levantó tranquilo después de que durmió toda la noche, porque después de dormir uno se levanta. Y se levantó por la mañana y dijo, ¿saben qué? Me parece que sería bueno que todo este pueblo judío vuelva a su tierra para edificarle el templo a su Dios, porque el Dios de los israelitas es un Dios bueno. Un persa. ¿Sabe qué es Persia? Irán. Y claro, los israelitas cuando el rey de Persia dijo, ustedes vuelvan, y ¿saben qué? No solamente vuelvan, pero ¿saben qué necesitan? Madera, le doy madera. ¿Qué necesitan? Piedra, le doy piedra. ¿Qué necesitan? Cemento, le doy cemento. ¿Qué necesitan? Oro, le doy oro. ¿Qué necesitan? Plata, le doy plata. ¿Y cómo los llevamos? Le doy animales, le doy camellos, le doy burros, le doy de todo. Vayan y los llenó de riquezas y vayan y restauren a Jerusalén y restauren al templo. Y ellos como que, wow, no tuvimos. Escúcheme bien, ¿alguna vez Dios hizo algo a favor de ustedes y ustedes no levantaron ni un dedo? Ni un dedo. Y uno dice, wow, no hice nada, Dios lo hizo todo. Entonces por esto este salmo ¿cómo empieza? El Salmo 148. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y sobre los cielos. Su gloria es sobre los reyes de Persia, los reyes de Babilonia, los dioses de Persia. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábense todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Ahora diga aleluya. Otra vez. ¿Lo quiere decir bien? ¿Quiere decir la palabra aleluya bien? ¿La quiere decir bien? Diga así. Jalel ya. Jalel ya. ¿Saben que ustedes están hablando en hebreo ahora? Jalel ya. Digan Jalel. ¿Saben lo que significa Jalel? Ya es la palabra Jehová. Chiquita. Abreviada. En términos de Jehová es J-A-H, ya. Pero me gusta la palabra Jalel. Jalel. Jalel no significa alabar. ¿Sabe lo que significa Jalel? Jalel significa hacer alardes. No, hacer alarde, mira lo que significa. Hacer alarde es, tú no conoces a los que yo conozco. Porque los que yo conozco son más grandes de los que tú conoces. No te metas conmigo, porque los que están conmigo son más grandes de los que están contigo. Tú me vienes a mí con eso y con eso y con eso, pero tú no sabes quién está al lado mío. Es decir, hacer alarde significa agrandarse, hacerse el agrandado. ¿Por qué? Porque el grande está conmigo. Ajá. Entonces, Jalel significa hacer alarde de Jehová. Y mire lo que dice entonces el Salmo 149. Hagan alardes de Jehová. Aleluya. No se olviden, aleluya no significa alabado sea el Señor. Significa hagan alardes. Compárenlo con todos los que hay ahí afuera. Digan, mi Dios es más grande que todo eso. Cuando yo los comparo, todos ellos son nada. Mi Dios es el más grande que hay. Cuán grande es mi Dios. Aleluya. Ok, entonces dice, aleluya, hacer alarde de Jehová. Cantad a Jehová, ¿qué? Cántico nuevo, y su alabanza sea en la congregación de los santos.
Mire lo que dice, de los santos es la palabra los fieles. A ver. ¿Cuántos de ustedes alguna vez vieron a los judíos esos que andan con los rulitos? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto a los judíos hasídicos o a los hasidim? Los hasídicos, ¿sí? ¿Sí? Digan hasídicos. Hasídicos, eso. Esa palabra hasídic, esa es esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque ellos se consideran que son los fieles. Porque ellos dicen, no, nosotros somos los verdaderos fieles. Y quiere que te diga algo, yo no sé, por ahí viven en Passaic Park. ¿Verdad que los que están, sí, ahí andan caminando por Passaic Park, por ahí sí, entonces los hasídicos, los ortodoxos que tienen ahí, viven en todo en blanco y negro, esos no hablan con nadie que no sea de ellos, porque no pueden tocar a nadie, no se pueden contaminar. Yo estaba estudiando el otro día, estaba chequeando a ver de las costumbres. Son impresionantes las costumbres de los hasídicos. Entre esposo y esposa. El esposo no la puede tocar. Y cuando se sientan en un sofá, tienen que poner como almohada entre el esposo y la esposa. Por si la duda, la esposa está en su tiempo en lo de la bendición mensual que viene. Aleluya. Y entonces por ahí el hombre no se quiere contaminar y se tiene que poner como 3 o 4 almohadas y no le puede dar un vaso de agua. Sí le diría, las costumbres impresionantes. No pueden tocar nada, no pueden hablar con nadie, no pueden hablar con nadie que no sea de ellos. Olvídense de besar, todo eso de besar, de abrazarse, olvídense. Nada de eso. Todo en la oscuridad. ¿Por qué? Porque ellos son los hasídicos, los fieles. Escúchenme bien, ¿saben una cosa? Dios dice que nosotros somos los hasídicos. La congregación de los hasidis. La congregación de los santos y los fieles. ¿Saben qué palabra es esa? Los fieles. Los que son fieles al Señor. ¿Saben lo que es ser un fiel? El fiel no es de vez en cuando. El fiel es consistente, consecuente. A las malas y a las buenas es fiel. Es de una tela, de un carácter. Es fiel al Señor. ¿Saben cuántas veces yo tengo que hablar con cristianos que le echan la culpa a Dios? ¿Y por qué Dios me hizo esto? Nosotros ya aprendimos, ¿verdad? ¿Quién es el que siempre le echa la culpa a Dios desde el principio? ¿Quién fue? Satanás. Cuando una persona siempre le echa la culpa a Dios es porque está escuchando la voz de Satanás. ¿Y saben qué? Cuando uno empieza a cuestionar a Dios y empieza a decir lo que pasa que Dios esto y Dios me ha hecho esto y Dios, la fidelidad, ¿sabe para dónde se va? Para el otro lado. Y Dios dice, la alabanza que me van a dar a mí tiene que ser en la congregación de los fieles. ¿Por qué? Aleluya. Ahora diga, porque Dios es mi hacedor. Aleluya. ¿Dios es qué? Y la palabra hacedor es la palabra, no el que crea, el que forma. A ver, en el Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio Dios creó los qué. Entonces, en el principio Dios, ¿qué hizo? ¿Cómo? Creó. Cuando Dios creó ¿cómo? Diga todo. Por eso, escúcheme bien, en el día número 6, Dios no creó al hombre, Dios lo formó. ¿Por qué? Porque lo formó del polvo de la tierra. ¿Cuándo creó el polvo? En el primer día. El polvo ya estaba creado. Si no sabe lo que somos nosotros. ¿Sabe cuánto vale usted? Mike, ¿sabe cuánto vale esto? $27. No tu alma, no tu espíritu, todos los minerales y la vitamina
Y las proteínas que tienes en el cuerpo, nosotros más de $27 no valemos. Porque estamos hechos ¿de qué? De polvo. Y Dios entonces, diga, Dios crea y después Dios. Ajá. ¿Dios qué? Primeramente y después. Cuando ustedes fueron salvos, ustedes fueron creados, hubo una nueva creación en ti. Tú eres una ¿qué? Una nueva criatura. Entonces, ¿Dios qué hizo? Creó. Pero ¿cuántos de ustedes saben que después de ese día Dios ha estado formándote? Escúcheme bien ahora. Esto dice así. Israel, alégrate que Él es el que te está formando. Escúchame bien ahora, no te lo quiero gritar, pero escúchame bien. La próxima vez que te veas en el espejo, la próxima vez que empieces a meditar y empieces a pensar y te empiezas a analizar a ti mismo y empiezas a decir, qué vergüenza, que esto, que yo soy esto, que yo no llego acá, que a mí me falta mucho, que a mí esto, que el otro. En ese momento tienes que acordarte de lo que dice el salmista. Alégrate porque Él te está formando y todavía no terminó. Estamos todos en el proceso de formación, porque Él es nuestro formador. Diga la palabra formador. Diga, la palabra formador es la misma palabra que alfarero. Alfarero es la palabra el que le da forma. ¿Y qué la Biblia dice? ¿Qué hace el alfarero? El alfarero nos hace. Y si el vaso salió medio chueco, qué chueco. Si salió medio torcidito, chueco, ¿qué hace el alfarero? La rompe y lo vuelve a hacer. Y si lo tiene que hacer 20 veces por día, lo hace 20 veces por día. Porque Él es el Dios que te forma. Así que el que se va a deprimir porque yo soy un flop, porque yo tuve ese pensamiento, porque me salió esa palabrota, porque yo me enojé, porque porque tuve ese deseo, porque se me cruzó por la mente, porque tuve ganas de agarrar un hacha y romper todo. Dios te está formando. Dios te está formando. Entonces, ¿y por qué te está diciendo? Entonces, ¿qué es lo que te dice? ¡Alégrate! No, yo me voy a deprimir. No, alégrate porque Dios es el que te está dando forma. Entonces dice, alégrense Israel en el que te da forma y los hijos de Sión se gocen en su rey. ¿Por qué? Porque el que me da forma es un rey. Y el rey gobierna. Y el rey que gobierna tiene un reino. Y en el reino tiene muros. Y en los muros tiene puertas. Y el rey es el que decide quién entra y quién sale. Y en mi vida Él es mi rey. Él me está formando a mí, pero también me está protegiendo. Yo estoy en el reino de Él, estoy bajo la corona del rey. A mí me gusta como una vez estaba en una conferencia, me acuerdo en México, y al lado mío estaba el pastor, había un pastor inglés. Y todos estábamos cantando, majestad, me acuerdo de eso de majestad. Y el inglés me dice, ustedes no saben lo que significa eso. ¿Por qué? Porque ustedes no saben lo que es tener un rey y una reina. Nosotros sabemos lo que es estar bajo la corona. Sí, cuando llega un buque de guerra de Inglaterra, ¿sabe lo que llegó? La corona. Imagínense, nosotros nos alegramos porque somos los hijos de Sión. ¿Por qué? Porque estamos bajo la corona de ¿quién? No de la reina de Inglaterra, estamos bajo la corona del Rey de Reyes y Señor de Señores. Corona de gloria y de honra. La diadema, lo que ellos llaman la diadema, la corona del vencedor, aleluya. Entonces alégrense. Ahora, escúcheme bien, aquí dice que Dios es el que nos está formando, pero mira lo que dijo el rey. ¿Cuántos de ustedes saben que el rey se llama Jesús? Mira lo que dijo el rey. Yo edificaré a mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces, escúcheme bien. Jesús la edificó, pero ahora la está formando.
Si Jesús edificó la iglesia en la cruz, Jesús edificó la iglesia cuando dijo, consumado es, consumado fue. Está edificada la iglesia, está hecha. Pero ahora desde ese día la viene formando. Y Él está formando una congregación de hijos y de hijas. Por eso Él es el alfarero, el que forma. Y es interesante que cada iglesia, cada congregación de hijos e hijas, te voy a decir algo, es formada por el Señor. Es formada. El Señor a nosotros nos ha dado una forma distinta. Hay otras iglesias que son iglesias de guerra, hay otras iglesias que son iglesias de todos expertos teólogos bíblicos. Nosotros somos gente de sanidad y de amor, que nos amamos, nos queremos, somos todos de familia y cuando hay una necesidad corremos y nos queremos y nos buscamos y somos todos. ¿Verdad que sí? Esa es nuestra formación. ¿Y quién me ha dado forma? Yo no fui, fue el alfarero. Y el primer mandamiento a esa congregación, ¿sabe cuál es? ¿Qué es? ¡Aleluya! El primer mandamiento, hagan alardes de Jehová el Señor. Cantad a Jehová cántico renovado, fresco, diario. ¿Por qué? Porque Él hace algo nuevo todos los días en tu vida. El que no tiene razón para alabarlo, que se ponga y diga, Señor, ¿qué hiciste esta semana? ¿Hiciste algo bueno esta semana en mi vida? Y bueno, cuando encuentras que Él hizo algo bueno en tu vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó a eso. Y ahora, escúcheme bien, espere. A ver, ¿a cuántos de ustedes vienen de la tradición pentecostal? A ver, ¿cuántos de nosotros venimos de esa tradición? Amén. ¿Saben lo que nos enseñan a nosotros los pentecostales? Si tú le alabas, te gozas. ¿Verdad que sí? Lo predican, lo cantan, que alaba al Señor, porque el gozo del Señor, alábalo. Y dale, y le dan de vuelta la manija, ¿viste? Le dan cuerda al asunto. ¿Por qué? Para poner a la gente gozo del Señor. Y la gente canta y le dan con la guitarra, y le dan con la batería, y le dan con todo, y la gente... Y la gente dice, el gozo del Señor. Alaba al Señor. Pero escúcheme bien, mira lo que dice la Biblia. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Él es el que se deleita en las alabanzas del pueblo. Espere. Nosotros no alabamos al Señor porque nosotros nos gozamos. Nosotros alabamos al Señor porque Él se goza. No, espérate. Él es digno de recibir un gozo de parte nuestra. Él es digno de que le cantemos y lo alabemos y hagamos alardes de Él. Sí, Él es digno porque Él es poderoso, Él es único. Él es el Dios que conoce las estrellas por nombre y las nombra por nombre. Sin embargo, me conoce a mí por nombre y sabe cuántos pelos tengo ahora y cuántos voy a tener esta noche, porque 2 o 3 me van a caer. Y es interesante porque conoce también cuántos pelos tiene mi nieto, porque 2 o 3 le van a crecer. Él sabe eso. Él conoce la entrada y la salida, Él conoce mi mañana, mi futuro, mi pasado. Él me conoce, me ha visto desde el principio y me ha visto desde el final en el mismo momento. Me vio hecho, me vio en el principio y me vio el final. Él es el que se deleita de mi alabanza. Por eso nosotros podemos alabar al Señor aunque no tengamos ganas. ¿Por qué? Porque lo hacemos para deleitarlo a Él. Por eso qué lindo cuando Nené estaba diciendo, Señor, mi alabanza es para ti. Mi alabanza no es para nadie, para el Señor. Escúchenme bien, se lo digo. Y los de la alabanza digan amén conmigo. Es vergonzoso. Perdone, es vergonzoso. 2 veces, 3, se la digo 3. Es vergonzoso que alguien de acá arriba me tenga que decir a mí que alaba al Señor. Me están mirando con una cara algunos de ustedes. Es vergonzoso que alguien me diga alaba al Señor, que alguien me diga exalta al Señor, cuando yo soy su hijo y he recibido todo de Él.
y he sido hecho hijo de Dios. Él ha cancelado mi deuda, me ha perdonado y me ha dado su vida. Y ahora Él está diciendo, cuando tú me alabas, yo me deleito. Deleítame, hijo, deleítame, hija, deleítame, deleítame. Qué vergüenza es que tenemos que tener a gente diciendo, alaben al Señor. Es como, deleiten que el Señor está contento, póngalo. Qué vergüenza, ¿verdad que sí? Él se deleita en las alabanzas de su pueblo. Y ahora mire lo que dice. Como Él se deleita, Él dice que nos adorna, nos hermosea con la salvación. Diga, salvación significa rescate. ¿Y sabe lo que significa eso? Que cuando yo lo deleito, Él después, ¿sabe lo que hace? Derrama algo sobre mí. A ver, ¿cuántos de ustedes, a las hermanas, no digan amén, cuántos les gusta adornarse? A los varones también. ¿Nos gusta qué? Adornarnos, ponernos algo lindo. Hay personas que se adornan con joyas muy caras, con ropas muy caras. Es un adorno. Bueno, aquí el Señor dice, a los que me deleitan con la alabanza, yo los adorno. Les pongo un adorno encima. Pero el adorno no es un adorno simplemente hermoso, es el adorno del rescate. ¿Sabe lo que significa eso? Que yo puedo entrar en cualquier lugar y ya tengo el rescate encima. Que Él me va a rescatar de cualquier peligro de donde yo entro. Que no hay arma forjada que ha sido creada para destruirnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos lo llevamos como un adorno. ¡Qué lindo! Es mejor adorno que el diamante más caro del mundo. El diamante, millones y millones. No, yo llevo un adorno de rescate. Ahora mire, en el versículo 6 de repente el salmo cambia de tono, ¿se fijó? Porque hasta ahora es alaba, hacia alarde, regocíjate, aleluya, aleluya. Y ahora en el salmo, en el versículo 6 dice, y exalten a Dios, elevar en alto sobre otro, exalten a Dios en su garganta y con espada no de un filo, de 2 filos en sus manos. De repente aquí se cambia todo de alabanza a reinar, de cantando a gobernar, del pueblo de Dios al reino de Dios. Es como un cambio violento. Guerra, violencia. Y yo te quiero decir algo, este salmo, tristemente este salmo, históricamente fue usado por líderes cristianos, religiosos, para hacer guerra contra otra gente. No, el Salmo 149 dice que tenemos que levantar la espada y tenemos que... Un gran líder reformador cristiano llamado Juan Calvino, muy conocido. Y bueno, él era presbiteriano. Y los presbiterianos bautizan todavía a los niños. Los bautizan con gotita de agua así. Sí. ¿Y saben qué? Y todo el mundo como Juan Calvino. Pero de repente se levantaron los menonitas. ¿Alguna vez ustedes escucharon los de los menonitas? Los menonitas eran gente temerosa de Dios, cristiana, amaban al Señor, leían la misma Biblia, pero los menonitas creían que para ser bautizados tenían que ser sumergidos, porque para ser bautizado había que recibir a Jesús en su corazón, había que tener una experiencia del nuevo nacimiento y después, al entender lo que entonces después podían ser bautizados en las aguas. Y los presbiterianos dijeron, no, eso está en contra de nuestra creencia. Y Juan Calvino los mandó a matar. Murieron miles de menonitas quemados vivos. ¿Y saben qué? Se agarraban de todos estos versículos. El Salmo 149, espada de 2 filos. Y Pablo, ¿qué dice? Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí no está hablando de alabanza, aquí está hablando de fuerza, fortalecidos, vestidos de toda el arpa, la guitarra. No, la armadura de Dios.
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Nuestra guerra no es contra gente. Corintios, 2 Corintios dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas, derribando ¿qué? Si una fortaleza está hecha ¿de qué? Diga, argumentos y de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo ¿qué? Ahí están los materiales de una fortaleza. Los materiales están argumentos, orgullo y pensamientos que no obedecen a Jesús. ¿Saben cuáles son nuestros verdaderos enemigos? Pensamientos, conceptos, ideas. Esos son. Estaba hablando con James, líder de los jóvenes. Y me estaba diciendo, yo algunas veces me sorprendo de cómo hablan nuestros jóvenes, cristianos. ¿Cómo hablan? Y le digo, ¿cómo hablan? No, ¿cómo hablan? No me quería decir. Me dijo, la verdad que ¿sabes cómo hablan? Hablan de cosas, pero no tienen convicción. No las ven bien claritas las cosas. Las ven como que sí, como que no. ¿Saben por qué? No es porque son malos, es porque eso es lo que escuchan en la escuela. Eso es lo que oyen en la universidad. Eso es lo que escuchan con sus amiguitos. Esto está bien, no, esto está mal. No, pero que eso está bien, pero eso está, y esto sí, y esto, y cuál es el problema. Y ¿saben qué? Cuando uno empieza a entretener todos esos pensamientos, se va formando una fortaleza. Y quiere que le haga esto no es un juego de palabras, pero ¿sabe quién se muda a una fortaleza? Un hombre fuerte. Y cuando un pensamiento fuerte se establece en la mentalidad de una persona, wow, ¿quién la convence? Mi familia, la familia de Denise este fin de semana ha estado en mi casa y mi cuñada me estaba hablando de mi sobrinita, mi sobrina, me estaba hablando de su hijo, rebelde a Dios. ¿Por qué? Porque se murió el abuelo y dice que Dios le llevó al abuelo. ¿Por qué Dios me quitó al abuelo? Y está convencido que Dios fue que le mató al abuelo. Y está rebelde, y está amargado, y no puede ser feliz, y porque Dios me hizo esto, y porque Dios me hizo el otro. ¿Sabe lo que pasa? Que en ese momento ya fue un pensamiento que se le metió y se fue, no lo llevó cautivo ese pensamiento, y ese pensamiento se ha hecho fuerte, y fuerte, y fuerte, y fuerte, y fuerte, hasta que ese pensamiento es una fortaleza, un cuartel. Esos son. Y cuando el Salmo 149 habla de levantarse con espada de dos filos en nuestras manos, de alabanza, de levantarse y el Salmo 149, ¿sabe lo que dice ahora? Para ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para su santo. Entonces, claro, ustedes entienden como líderes cristianos han dicho, bueno, tenemos que castigar a los pueblos. Tenemos que tener venganza entre las naciones. No, hermano. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, contra naciones. Nuestra guerra no es contra los países árabes. Nuestra guerra no es contra los Estados Unidos. Nuestra guerra no es contra Hollywood. Nuestra guerra no es contra Wall Street. Nuestra guerra no es contra lugares geográficos. Nuestra guerra es en contra del sistema de pensamientos que hay. ¿Y cómo entonces? Mira lo que dice ahora. Ahora te voy a dar la cómo. Dígame cómo. Mira esto ahora. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. No se impresione con la palabra apóstol, porque apóstol significa enviado. ¿Qué significa? ¿Sabe lo que es un enviado? El que lleva un envío.
El enviado es porque va con un envío, porque alguien lo envió. Entonces, si alguien te envía con un envío, tú eres un apóstol. Ustedes se van a reír porque hoy hay apóstoles por todos lados. Lo único que hacen es sacarte plata. Los apóstoles, los verdaderos apóstoles de Dios no te sacan plata. Los apóstoles de Dios te dan un envío de parte del que los envió. Ok, entonces dice: yo soy un apóstol apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios. No de Cristo, el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Escúcheme bien, el evangelio, algunas veces nosotros pensamos el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Jesús te ama, Jesús te salva, Jesús esto, Jesús lo otro. No, aquí está el evangelio. El evangelio es que el Señor Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Por qué? Porque resucitó de entre los muertos. El evangelio de Dios es que Jesús fue declarado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque venció a la muerte y resucitó, pero no resucitó como Lázaro. Diga, Lázaro resucitó. Pero cuando resucitó a la misma vida que tenía antes. Tenía vida de Lázaro y volvió a la vida de Lázaro. Volvió a comer la misma comida, a sentarse en la misma silla, a vivir en la misma casa. Y ¿saben qué? Después de unos añitos, Lázaro otra vez. Jesús no resucitó a la misma vida. Cuando Jesús resucitó según el Espíritu de santidad de entre los muertos y resucitó a una nueva vida. No a la misma vida de antes. Jesús tuvo una vida por 33 años y medio, pero esa vida se murió y ahora resucitó y resucitó a la vida. ¿Y ahora quién es Jesús? ¿Es el Jesús que caminaba por la Galilea? No, ahora Jesús es el nombre sobre todo nombre, sentado a la diestra del trono de Dios. Él ha recibido toda autoridad y todo dominio, aleluya, y toda riqueza y toda sabiduría y todo conocimiento por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque Él ahora es el Señor de señores, el Hijo de Dios. Ahora ya no tiene la misma vida de antes, ahora es otro. Por eso cuando Juan lo vio, se cayó al piso como muerto. Porque Juan lo vio por 3 años y medio y se le acercó y se le inclinó el pecho. Pero cuando Juan lo vio en la isla de Patmos, se le apareció Jesús. El rostro como un sol, de la boca le salió una espada, la vestidura blanca, como, los pies como horno de fuego. Y cuando Juan lo vio, ¿qué pasó? Dice, caía al piso como muerto. Porque ese no es el mismo Jesús que Juan vio. Este es el Jesús resucitado. El Jesús que dice, toda autoridad me es dada a mí en los cielos y en la tierra. Ese es el que tiene, ¿cuánta autoridad? Ese es el evangelio. Y escúchenme bien ahora. Por eso Pablo dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Guerra espiritual. Pedófilo. Hermano, escúcheme bien. Si alguno de ustedes quiere ser guerra espiritual, saque la bandera, saque aceite, vino, sal, pimienta, ajo. Vaya y por ahí haga guerra espiritual. Yo la hice y no me funcionó. ¿Saben lo que es la verdadera guerra espiritual? El evangelio. Es hablar del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque esa es la verdadera victoria. Porque cuando yo hablo del evangelio, ¿sabe lo que estoy haciendo? Le estoy sacando un alma al enemigo. El hermano Carlos siempre dice,
La mejor guerra espiritual que se puede hacer en una ciudad es hacer una cruzada evangelística, predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque le estamos sacando gente al infierno. Diga conmigo, Jesús, el Hijo de Dios, fue declarado. Yo le enseñé esto a ustedes. La palabra declarado es la palabra horizo, de donde sacamos la palabra horizonte. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Que Jesús fue declarado el horizonte de Dios. ¿Qué es el horizonte? Cuando un piloto vuela, vuela según el horizonte. Porque si no vuela según el horizonte, se estrella. Tiene que siempre volar en el horizonte. Y ¿sabe lo que dice ahí? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue hecho el horizonte para que nosotros dirijamos nuestras vidas según la dirección de Él. Él es el horizonte. Pero escúchame bien, los griegos de aquel tiempo sabían algo, nosotros ya sabemos porque tenemos, pero ellos veían el horizonte y ellos no entendían que era una línea imaginaria. Ellos creían que el horizonte era lo que dividía el cielo con la tierra. Y por eso Pablo dice, Jesús es el horizonte. ¿Por qué? Porque Él une el cielo con la tierra. Jesús es nuestro horizonte. Nosotros en español, ¿qué decimos? Que Él es nuestro norte. El norte. ¿Por qué el norte? Porque el norte, ¿qué es? La brújula, la dirección. Si yo llego a encontrar dónde está el norte, yo sé para dónde ir. Amén. Él es nuestro horizonte. Y Jesús fue declarado el horizonte de Dios. Y ahora mire lo que dice Pablo. Dice, y anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de medio, clavándole en la cruz, se despojó de los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, las buenas nuevas es que todos nuestros enemigos que le estamos haciendo guerra, ellos ya están vencidos. Ahora vamos a hablar en blanco y negro, ¿está bien? Nuestra región. ¿Dónde están nuestros enemigos? No son dragones, no son ratones, no son virus. Te voy a decir dónde están nuestros enemigos. Ahí están. Materialismo, racismo, orgullo, división, ambición, violencia. En nuestra región el dinero es rey, el entretenimiento es la reina y los deportes es el príncipe heredero. Esos son nuestros enemigos. Escúchame bien. Siglo XVI, por ahí algo. ¿Saben quién llegaron acá? Los holandeses. Los holandeses llegaron, vieron qué lindo era todo. Siglo XVI, XVII, empezaron a hacer negocios con los indios de aquí, los nativos. ¿Y saben lo que hicieron? Oh, y dicho sea de paso, los holandeses, ¿saben qué eran? Eran cristianos. Sí, eran reformados cristianos, protestantes reformados. Ajá. ¿Y saben lo que hicieron? Fueron a Manhattan y le compraron la isla de Manhattan a los indios por $250. Tramposos. Y la llamaron a Manhattan, ¿sabe cómo la llamaron? La Nueva Ámsterdam. New Amsterdam. Por eso en el Alto Manhattan está Amsterdam Avenue, bueno, un montón de Amsterdam. ¿Por qué? Porque fueron los holandeses. Y los indios se dieron cuenta al día siguiente, a la semana siguiente, que le hicieron una trampa. Y entonces hicieron una ceremonia y le pusieron una maldición a la tierra. Le pusieron una maldición de violencia y derramamiento de sangre. ¿Y sabe por dónde hicieron esa ceremonia? Por el Alto Manhattan, por la calle 200 y algo, por allá por Audubon, por allá arriba. Ahí donde está todo el centro de la distribución de drogas, donde matan a gente, ahí ellos hicieron esa maldición de sangre y de violencia. Y Manhattan siempre ha sido conocida por eso.
Pero después que vinieron los holandeses, ¿sabe quiénes aparecieron acá? Los ingleses. Y los ingleses no eran paganos, eran todos cristianos anglicanos. Y entonces empezaron porque a ellos, cuando ellos apenas entraban, edificaban una iglesia rápido. Si usted va siempre ahí a Manhattan, ellos empezaron a comprar. Y si ustedes empiezan ahí a caminar por Manhattan, ¿qué ven? Ven todas esas basílicas y esas catedrales. Ellos fueron los que edificaron todo eso. Pero ¿saben qué? Empezaron a pelearse entre los holandeses, entre los protestantes reformados y los anglicanos. No, porque ustedes esto, porque ustedes. Y empezaron a hacer guerra. Y empezaron a pelearse y empezaron a pegarse tiros y empezaron a dividirse la tierra. Y en medio de todo ese lío, ¿sabe quién llegaron? Llegaron los puritanos del norte de Nueva Inglaterra. Los que habían estado experimentando avivamiento y gloria. Eran unos religiosos legalistas. Y entraron acá y dijeron, los anglicanos son del diablo, los holandeses son del diablo, nosotros somos los verdaderos santos. Y empezaron a pasar leyes y empezaron a decir, aquí no se puede hacer esto y esto y lo otro y esto. Y pusieron unas ataduras y dejaron un mal gusto. Y la poca gente que se habían convertido, perdieron el amor a Cristo por esos religiosos. Y después llegaron los cuáqueros. Los cuáqueros, que venían y llegaron los cuáqueros y cuando vieron todo este lío dijeron, nosotros de aquí nos vamos y se fueron a Pensilvania. Y el principal de los cuáqueros se llamaba William Penn, que es el padre de Pensilvania. ¿Sabe lo que se sembró en esta tierra? División. ¿Sabe por qué aquí no puede haber nada hecho en unidad? Y apenas nos unimos, después nos peleamos. ¿Sabe por qué? Porque aquí en esta tierra siempre fueron sembrados las semillas de división. Y no fueron el año pasado, y no fue hace 20 y 30 años atrás, fueron sembrados hace 300 años atrás. Y Dios entonces pone a una gente en medio de todo esto. Y nosotros no estamos solos. Nosotros estamos acá con nuestra congregación, los hermanos de la mañana, estamos unidos al pastor Peter Bruno allá en Wildwood, Nueva York, estamos unidos al pastor Charles Salinas en Patterson, al pastor Arturo Soto en Passaic, a la pastora Liz en Garfield, House of Worship. Hay un grupito de gente, de iglesia que estamos unidos diciendo, el Señor nos puso acá en esta tierra, pero estos son nuestros enemigos. ¿Qué vamos a hacer? Señor, háblanos, dirígenos. Y el Señor nos dice, lo primero, griten aleluya. Lo primero que hay que hacer es gritar aleluya. Hagamos alarde de nuestro Dios. Digamos que esta es la tierra de Dios. Dios nos plantó acá. ¿Por qué? Porque en esta tierra, aunque está el ADN de Satanás plantado, aunque el ADN de Satanás es ADN de división, de materialismo, ¿sabe? Eso de materialismo es porque toda esta gente vino acá a comprar, a hacerse ricos. ¿Para qué vinieron acá? Para hacerse ricos. Ese espíritu no se fue, todavía está acá. Hagamos alardes. Él es nuestro hacedor. Y escúchenme bien, miren. Le voy a tratar de explicar esto y terminamos. Algunos de nosotros que tenemos la oportunidad de viajar. Yo he viajado del país que tú eres, yo ya estuve en tu país. Del país de lo que sean ustedes, a ver. Sí, ya estuve. ¿Y quiere que te diga algo? Aunque la iglesia en cada uno es más o menos distinta, es siempre igual. Pero hay una diferencia. Las iglesias de nuestros países son distintas. ¿Saben por qué? Porque Dios las forma para pelear en contra de los enemigos que hay en esa tierra. Y el Señor nos está formando a nosotros para pelear y resistir a los reyes y a los príncipes que no son de carne y sangre, pero son potestades y principados que se han establecido en esta tierra porque alguien les dio permiso para que se establezca. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Cuántos se acuerdan de Caín y Abel? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué hizo Caín? ¿Qué hizo Caín?
Pero miren, ¿Abel le hizo algo? ¿Qué le hizo Abel a Caín? ¿Pero Caín qué? ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice así: y Caín llevó a Abel al campo. ¿Dónde lo llevó? ¿Dónde? ¿Y dónde lo mató? Diga, en el campo. ¿Dónde lo mató? Y después Dios le dijo: Caín, ¿dónde está tu hermano? Yo soy el guardador de mi hermano. Y Dios le dice: Caín, la sangre de tu hermano clama desde el campo. ¿Por qué? Porque en cualquier lugarcito donde cae una gota de sangre injustamente, esa sangre empieza a gritar y empieza a decir: Dios, justicia, 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 justicia. Imagínense en el espíritu, si usted le saca una foto espiritual a toda esta región, cuántas voces están gritando de las esquinas, de los edificios, cuánta gente, cuántos niños han muerto inocentemente. Imagínense cuántos, ni hablemos de los abortos, 50 millones de bebés, 50 millones de niños abortados. Imagínense la sangre de esos niños pidiendo justicia. Y Dios ahora dice: no, yo voy a poner a mi congregación de los santos, los voy a meter exactamente ahí, para que griten alabanza, para que griten alardes a Dios, para que griten y alaben al Señor y que establezcan el decreto del Evangelio. ¿Cuál es el decreto determinado? El Evangelio de Cristo. Yo ya se lo conté esto, pero se lo voy a contar otra vez. Le voy a contar lo de la hermana Tana, porque la hermana Tana para mí es la héroe, una de mis héroes. Y aquello que le he escuchado, está bien, escúchela otra vez. La hermana Tana era una hermana italiana, paisana de mi abuela, de Sicilia, que de jovencita se inmigró a Argentina. Ella hablaba en italiano, cuando llegó a Argentina tuvo que aprender a hablar en español. Eso significa que después de 20, 30 años, ni hablaba en español, ni hablaba en italiano, hablaba no sé en qué hablaba, porque los inmigrantes mezclan todo. Y ella no hablaba bien. Dicho sea de paso, tampoco leía. Dicho sea de paso, estaba casada con un italiano malo, inconverso, horrible, que la golpeaba todos los días. Todos los días la golpeaba. Tenía un pequeñito negocio donde vendían fruta. Mi abuela me llevaba a comprar fruta. Pero íbamos sabiendo que mi abuela me decía: vamos antes que venga el esposo. Porque si viene el esposo nos echa. El esposo odiaba a los cristianos. Y la hermana Tana estaba ahí. Y la hermana Tana todas las veces que iba a la iglesia llevaba 2, 3 y 4 personas invitadas. Y nadie se daba cuenta, pero ella llevaba gente y llevaba gente. Y por años llevó un montón de gente. Cientos y cientos de personas se convirtieron por la hermana Tana. Yo me acuerdo que una vez hablaba con el pastor Carlini, y le digo: la hermana Tana. Me dice: sí, la hermana Tana ahora se inventó una nueva. ¿Qué? Y ahora se busca a la gente, la mete en un taxi y la gente le tiene que pagar el taxi. Directamente. Llama un taxi y le dice: vamos a la iglesia. Y la gente paga y dice, y después vienen acá y se convierten. Y la hermana Tana tenía una técnica muy sofisticada de evangelismo, del evangelio. Ella buscaba una fila de gente parada, una fila. En Latinoamérica, aquí no, pero en Latinoamérica siempre hay gente haciendo fila. Porque cuando allá la luz se paga en el coso y hay que hacer fila para pagar la luz, y hay que hacer fila para la jubilación, y hay que hacer fila para pagar los impuestos, y hay que hacer fila, hay fila por todos lados. Uno va caminando y hay siempre gente parada haciendo fila.
Latinoamérica, ¿verdad? Y ella buscaba una fila y se ponía en la fila. No tenía que hacer nada, ella se paraba. Y hablaba con la última persona y le decía, Señor, disculpe. Ella hablaba con un idioma, un asuento, y le decía, ¿usted no sabe que Jesucristo salva, sana, llena con el Espíritu Santo y vuelve otra vez? ¿No? ¿Usted nunca escuchó eso? No. Bueno, dígame dónde usted vive que yo lo vengo a buscar y vamos a la iglesia esta noche. Eso es lo único que hacía. Ella no le explicaba cómo Jesús salvaba, que tenían que orar, que Jesús esto. No, ella solamente le decía, ¿usted no sabe que Jesucristo salva, sana, llena con el Espíritu Santo y vuelve otra vez? Nada más. Por muchos años la hermana Tana se ganó, yo creo que miles de personas. Pero en el 1900, yo vine aquí en el 1975, 4, 5, la hermana Tana se vino a Estados Unidos. Imagínense, no hablaba ni español, ni italiano, nada, y menos inglés, y olvídese. Ya tenía como 70 y algo de años la hermana Tana. Y la hija se la llevó a vivir a Connecticut, peor todavía. La hermana Tana, ¿sabe lo que hizo? Salía a caminar por la calle llorando, porque no encontraba ningún hispano. Y lloraba, y Señor, dirígeme a un latino, un hispano que le pueda hablar en español. Y buscaba la fila. Pero acá nadie hace fila. Hasta que se enteró, se vio que la gente se metía en el banco para hacer depósito. Y dijo, ay, en el banco, la gente se para y hace fila. Y se metió en un banco y empezó a buscar en los bancos hasta que encontró a uno que tenía cara de hispano. Se encontró con un doctor dominicano y le dijo lo mismo, la misma línea. Señor, mire, usted no sabe que Jesucristo salve. Y el otro dijo, no, yo no sé. Ah, ¿usted dónde vive? Yo vengo a su casa, le dijo. Y se fue a la casa del médico y le testificó al doctor y a la esposa y a los hijos y se convirtió toda la familia. Yo no sé cómo se convirtieron porque la hermana Tana no sabía nada. Yo no sé, fue un milagro de Dios, como el nacimiento virginal de Cristo, porque yo no sé cómo fue, pero se convirtieron. Y no solamente se convirtieron, pero el doctor le dijo, escúcheme bien, hermana Tana, si yo le pago el pasaje a Santo Domingo, usted se va a Santo Domingo a predicarle a mi familia. Y la hermana dijo, claro que sí, la metió en un avión, se fue allá, se convirtieron 70 personas en una semana. Fundaron una iglesia, y yo sé porque esa iglesia hoy tiene 400 miembros. Y usted va a decir, pero sí, una hermana, la hermanita, que sabía nada, ni sabía leer, solamente se entregaba en las manos del Señor. Y le decía, usted no sabe que Jesucristo salva y sana. ¿Y cómo? No, yo no sé, pero yo le digo, venga. Beatriz, perdóname por lo que voy a hacer, pero ya me perdonaste. Esta mañana la hermana Esther, la hermana de Esther, la hermana de Karen y de Alicia, me vino con el mismo. ¿Sabe lo que Dios está haciendo ahora con gente de nuestra congregación? Los está usando en su trabajo. Y yo fui al salón de belleza donde trabaja Beatriz. Ya no es más un salón de belleza, es una iglesia. Había que sé yo, ¿cuánta gente hay ahí ahora? ¿Cuánta gente se reúnen los lunes a la noche? ¿Cuánto? 44. ¿Y cuántos se reúnen ahora? ¿Entre qué? ¿Cuánto? En un salón de belleza. Y Beatriz me dice, yo voy a compartir. Le digo, sí, comparta. Y ella se paró detrás de la caja, abrió la Biblia con su lección y le habló. ¿Sabe lo que le habló? De algunas de las cosas que aprendemos acá. Le habló de identidad, de que somos hijos de Dios. Y yo digo, y esta gente va a entender esto. ¿Entendieron todo? Por revelación del Espíritu Santo. Y Beatriz dice, bien, sí, qué bien, claro. Cuando el Señor está en algo, uno habla bien o habla mal, todo sale bien, aleluya. No es con espada ni con ejército, pero es por el Espíritu, dice el Señor. Esther, esta mañana cuando le conté y Esther me dijo, pastor, ¿sabe lo que está pasando en mi trabajo? No sé, pero en mi trabajo vino la secretaria, vino a la otra, vino el otro, y ya son como 5 o 6, ¿qué hago? ¿Quieren que le dé un estudio bíblico en el trabajo? Y le digo, y bueno, pero eso es lo que Dios está haciendo.
Y hay gente que van a salir a hacer toda la guerra espiritual que quieran. Van a salir con bandera y la verdadera guerra espiritual va a ser, te voy a hablar del Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es Jesucristo, el Hijo de Dios. Resucitó de los muertos y derrotó a todos tus enemigos, los que tú tienes en tu vida: drogas, depresión, amargura, loquera, vicio, todo eso que tiene, Jesucristo lo derrotó en la cruz y le quitó todo el poderío. Y si tú recibes a Jesús, Él te va a dar esa vida para que tú venzas todo eso. ¿Cómo? Sí. Tú no tienes que vivir más triste, no tienes que vivir más deprimido. Ese es el Evangelio. No tienes que vivir más triste, no tienes que vivir más deprimido, no tienes que vivir más preocupado. Jesucristo, el Hijo de Dios, quiere entrar a tu corazón, quiere entrar a tu vida. Y lo único que tienes que hacer es recibirlo por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Y el Señor nos puso en esta región llena de división, de amargura, de celo, de envidia, de racismo. ¡Wow! Una de las regiones más difíciles. Yo les conté hace 3 semanas atrás, estuve en California, y el Señor puso a un grupito de iglesias en medio de la sequía. El pastor me estaba diciendo: cuando vienen las tormentas del este, vienen hasta acá, vienen tormenta y tormenta y tormenta y llueve, hasta que llegan acá. Y cuando llegan acá nos pasan por encima, saltan por encima, dice. ¿Cómo puede ser? Y dije: porque el Señor nos ha puesto acá. ¿Y para qué el Señor los puso? Le voy a decir para qué el Señor los puso. Yo vi nuestras iglesias humildes, de gente que la mayoría de ellos, ¿saben qué? Trabajan en el campo. Son los hermanitos que trabajan en el campo recogiendo almendras y pasas y pistachos y naranja y todo eso. Los hermanitos que vienen de México y trabajan que les pagan una miseria. Nuestras iglesias están llenas de esa gente que trabajan 6 días por semana, 12 horas por día. El único día libre que tienen es el domingo, y el domingo se lo pasan en la iglesia sirviendo a Dios. Pero ¿saben lo que el Señor hace ahora? El Señor dijo: está bien que venga la sequía. Ahora voy a mandar a toda la ayuda. ¿Sabe dónde? A la iglesia. Y toda el agua, porque no tienen agua. El agua que llega va a toda la iglesia. La gente tiene que venir a la iglesia para recibir agua. Te voy a decir mejor todavía. El gobierno le mandó unas casas así, con duchas. Los mexicanos dicen regadera, pero es ducha. Unas casas rodantes así, para que se den baños. Y la gente va y son todos privados, es todo privado, con aire acondicionado, todo limpio, todo de lo mejor. El ejército manda todo eso. Y ahí usted puede ver a la fila de gente que están ahí listas para ir a lavarse, tienen que ir a la iglesia. Y la gente dice: pobrecito. Uno dice: pobrecito, no tienen agua. Y los pastores están diciendo: aleluya. Un día les voy a traer. Yo entré así y vi todo un contenedor de Budweiser. ¿Sabe lo que es Budweiser? Es la compañía de cerveza. Y yo vi un contenedor lleno de latas de cerveza. Y dije: ¿qué pasó acá? ¿Saben qué? Budweiser le manda agua en latitas de cerveza. Yo me traje 6. Mis latitas de cerveza, pero tienen agua. Cuando alguien mira a mi casa, yo salgo con mi latita y digo: mira. ¿Saben qué lindo? Dios forma. Dios está formando. Dios está formando. Dios está formando. Y nos está formando a todos nosotros. Y nos va a formar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos enemigos. Y los vamos a vencer. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Sí, el Señor nos ha mandado a que sanemos. Y todavía no estamos haciendo bien el asunto. Pero ¿saben qué? Va a llegar el día en que vamos a tener 14, 15, 16, 20 salones
donde van a haber gente que van a estar continuamente orando y continuamente aconsejando. Y te vamos a tener consejeros continuamente. Y si los tenemos que tener 24 horas al día, los vamos a tener 24 horas al día. Y el Señor va a suplir para que todos esos consejeros estén a salario. Digan amén conmigo, por favor. Nadie va a trabajar gratis. El obrero es digno de su salario. Eso está en la Biblia. Y que el Señor nos dé todo lo que necesitamos para sanar y que se sanen del corazón, porque una vez que se sanan del corazón se van a sanar de sus dolencias físicas. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a ponerlo de pie. Hermanos, escúchenme bien ahora. Yo les tengo que decir algo. No, por favor, no, que nadie